Hola a todos y bienvenidos a esta presentación realizada con motivo de la jornada EFIPharma 2019 durante la Feria Pharmaforum en Madrid. El título de la misma es La medida como primer paso para alcanzar la eficiencia energética. La industria farmacéutica, como cualquier otra industria, necesita de la energía para sus procesos productivos, en los cuales las materias de entrada se transforman en otras materias o productos de salida. Esta transformación implica un consumo de energía, la cual no se transforma íntegramente en un trabajo útil, sino que parte de la misma, a lo largo del proceso productivo, se transforma en otras formas de energía que se pierden en el entorno, por ejemplo, en forma de calor, vibraciones, fugas de vapor o de aire a presión, etc. Son las ineficiencias del proceso. De esta forma, podemos hablar de la eficiencia energética de un proceso en concreto o de la empresa en general. Por ejemplo, si la eficiencia energética de un motor eléctrico es del 80%, esto significa que un 20% de la energía que consume no se transforma en trabajo útil, sino que se desperdicia, y esta situación se puede evidenciar por el calentamiento del motor. Si un motor está mal mantenido, entonces esa eficiencia decrecerá y el motor se sobrecalentará en exceso, desperdiciando aún más energía, a la vez que su vida se reducirá de forma considerable. Como ya sabemos, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por ello, para analizar la eficiencia energética en una empresa, deberemos analizar los diferentes tipos de energía utilizados, por ejemplo, electricidad, vapor, aire a presión, calor, etc., y las ineficiencias ligadas a su uso. Si, por ejemplo, consideramos la energía eléctrica, las ineficiencias que podremos encontrar en una industria podrán estar ligadas a la propia instalación eléctrica, por ejemplo, debido a malas conexiones, incorrecto dimensionado de los transformadores, cables y protecciones, o a la interacción de la instalación con las cargas conectadas, por ejemplo, debido a circuitos desequilibrados, armónicos causados por cargas electrónicas como variadores de velocidad, motores sobrecargados no solo por el nivel de carga mecánica, sino también por problemas de calidad eléctrica, transformadores sobrecalentados por problemas de armónicos, equipos antiguos que por problemas de mantenimiento han ido perdiendo su eficiencia, o simplemente equipos mal instalados y que por ello consumen más energía de la que debieran. En general, cualquier proceso productivo implica la disipación de calor en algún punto del proceso, lo cual se traduce en variaciones de temperatura que podemos detectar con una cámara termográfica. Cuanto más ineficiente sea el proceso, mayor calor se disipará y mayor será la variación de temperatura que podremos medir. Por este motivo, las cámaras termográficas son una herramienta fundamental para la detección de sistemas ineficientes en la industria. A diferencia de una cámara digital normal que precisa de un foco de luz para poder obtener una imagen, las cámaras termográficas permiten obtener imágenes de las temperaturas de la superficie de los objetos generadas por el propio calor que estos emiten. De esta forma, en la imagen de la derecha, podemos identificar claramente qué puntos de la instalación están excesivamente calientes, por ejemplo, debido a un problema de aislamiento de las tuberías. En una instalación eléctrica, las corrientes que circulan por la misma van a dar lugar a que parte de la energía se transforme en calor. Por ejemplo, en los cables por efecto Joule debido a la resistencia de los mismos. Por efecto Skin debido a los armónicos. Una conexión defectuosa se va a traducir en una mayor resistencia de contacto, lo cual se traduce en un punto caliente, etc. Con una cámara termográfica podremos analizar a nivel térmico los cuadros y cables de distribución, así como las propias cargas conectadas, tratando de detectar variaciones de temperatura anómalas. En este sentido, la puesta en marcha de una nueva instalación representa un momento ideal para, en primer lugar, verificar la instalación y, en segundo lugar, obtener los patrones de funcionamiento térmico de la instalación para así disponer de una línea base de información con la que comparar las medidas futuras. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver un problema de conexionado en un motor,
Gracias a la cámara termográfica podemos detectar a distancia y de forma rápida y sencilla que la caja de conexiones presenta un calentamiento anómalo, lo cual probablemente es debido a una mala conexión. Este problema implica en sí mismo que algo de energía se está desperdiciando en esa conexión. Sin embargo, la situación puede ser aún peor, ya que esa mala conexión puede hacer que el motor esté mal alimentado y su tensión no sea la correcta, por lo que también se puede calentar el propio motor en exceso. Igualmente, una mala conexión en un motor puede dar lugar a problemas en el variador de velocidad que lo alimenta, debido a picos de tensión reflejados, que pueden destruir los transistores del variador. Como vemos, la rápida detección de esta situación con una cámara termográfica puede no solo evitar el fallo de los equipos, sino ayudar a mejorar la eficiencia de la instalación. En este otro ejemplo, vemos también una mala conexión en la zona señalada con la flecha. Como podemos ver en la imagen, conforme nos acercamos al punto de conexión, el cable en cuestión muestra un incremento de su temperatura, lo cual es un patrón típico de una mala conexión. El trabajar en una instalación trifásica facilita la detección de anomalías térmicas, ya que podemos comparar las temperaturas de cada fase entre sí. La detección de diferencias de temperaturas sustanciales, por ejemplo cercanas a los 10 grados, es un indicador de que podemos estar ante una situación anómala. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, las imágenes térmicas son fundamentales para detectar anomalías térmicas en las instalaciones. Sin embargo, la información visual es también fundamental como ayuda complementaria, para, por ejemplo, facilitar la identificación de la borna que presenta una mala conexión. Por este motivo, las cámaras termográficas de Fluke no solo capturan una imagen térmica, sino también una visual simultáneamente, realizando la fusión automática de las mismas con diferentes grados de transparencia en la propia pantalla de la cámara o en el software incluido, para de esta forma añadir más información al informe que se realice y facilitar así la labor de los técnicos que lleven a cabo la reparación. Los propios equipos pueden presentar también anomalías térmicas. Por ejemplo, este transformador está sobrecalentado debido a un problema en el sistema de refrigeración. Otro ejemplo en el cual podemos comparar diferentes elementos semejantes para de esta forma buscar anomalías térmicas. En este caso, las aletas de refrigeración de este transformador presentan una diferencia de temperatura que nos puede alertar de un posible problema. Es más, gracias a las capacidades del software de análisis termográfico, podemos insertar marcadores, en este caso tipo línea, sobre cada uno de los cables de una protección trifásica, para de esta forma cuantificar dichas diferencias de forma sencilla. Estos marcadores nos pueden proporcionar indicación del valor máximo, mínimo y promedio a lo largo de dichas líneas. Sin duda, el siguiente paso será utilizar una pinza amperimétrica o un analizador de calidad eléctrica para detectar sobrecargas y desequilibrios de corriente en dicha instalación. En otros casos, el calentamiento anómalo de los cables puede ser debido a los armónicos de corriente que generan las cargas electrónicas como variadores de velocidad. En este caso, deberemos usar un analizador de calidad eléctrica para determinar el nivel de distorsión armónica total, o THD, y el nivel de corriente en valor RMS de cada armónico, para de esta forma instalar un filtro contra armónicos en caso de que fuera necesario. Un gran porcentaje de la energía que utilizan las industrias es consumida por los motores. Por ello, la elección de motores de alta eficiencia y su correcta instalación y mantenimiento son fundamentales para la mejora de la eficiencia energética. En las siguientes diapositivas podemos ver el patrón térmico de algunos motores. Hay que tener en cuenta que un funcionamiento anómalo del motor puede incrementar de forma considerable su consumo de energía,
dando lugar a un incremento de su temperatura, que a su vez dará lugar a una reducción de la vida del motor. Como regla general, un incremento de la temperatura de 10 grados por encima de la temperatura que recomienda el fabricante puede dar lugar a que la vida del motor se reduzca a la mitad, lo cual implica una ineficiencia económica para la empresa. En esta diapositiva podemos ver un sobrecalentamiento en el lado de la reductora, quizás por un problema interno de desgaste de los engranajes. Otro ejemplo de calentamiento de un motor que actúa sobre una correa de transmisión. En las industrias, la ventilación es fundamental, por lo que el análisis del estado de funcionamiento de estos motores representa una gran oportunidad para mejorar la eficiencia energética. Las energías renovables son una gran ayuda para mejorar la eficiencia energética. Por ello, muchas industrias instalan, por ejemplo, sobre sus tejados, paneles fotovoltaicos que permiten generar electricidad a partir de la energía del sol. Sin embargo, estos paneles fotovoltaicos también pueden presentar problemas debido a celdas defectuosas, que pueden incapacitar a todo un panel para generar energía. El uso de la cámara termográfica nos va a indicar de forma evidente la celda averiada que puede hacer que el rendimiento de la instalación se reduzca. Como hemos visto, el uso de una cámara termográfica queda justificado no solo para el mantenimiento de una instalación, sino también para la realización de inspecciones con el objetivo de mejorar la eficiencia energética. En este sentido, a la hora de seleccionar una cámara termográfica, es fundamental analizar la calidad de la imagen que proporciona la cámara, su capacidad para enfocar correctamente, la posibilidad no solo de capturar la imagen termográfica y de luz visible, sino de poder fusionarlas punto a punto en el propio display de la cámara, su robustez, dado que estamos hablando de entornos industriales, así como la disponibilidad de un software profesional incluido con la cámara, y la conectividad de la misma para compartir con los compañeros de trabajo las imágenes, por ejemplo, a través de la propia conexión Wi-Fi de la cámara en tiempo real. La termografía es una herramienta fundamental para detectar ineficiencias en las instalaciones eléctricas. Sin embargo, a la hora de presentar un proyecto de eficiencia energética, tendremos que cuantificar dichas mejoras, y para ello se puede pensar que el contador de energía general de las empresas es suficiente. Sin embargo, como cualquier otro instrumento de medida, el contador general puede funcionar incorrectamente o puede no medir todos los parámetros que nos interesan. Por ejemplo, muchas veces hablamos de calibrar los instrumentos de medida cada año o cada 2 años. Sin embargo, ¿cuándo se envía el contador general a calibrar? Es conveniente contrastar las medidas del contador general, que aparecerán reflejadas en la factura, con las medidas realizadas por un analizador de calidad eléctrica y energía portátil. De esta forma, podremos obtener las curvas de consumo a lo largo del tiempo, determinar el coseno de phi en caso de que tengamos penalizaciones por este motivo, o determinar en qué momento del día se supera el valor de potencia contratada en caso de que aparezcan penalizaciones por pico de demanda en la factura. De esta forma, el analizador de energía se convierte en una herramienta fundamental para el detective, que estudia cómo mejorar la eficiencia energética y, por qué no, la reducción del coste de la factura eléctrica. Por otro lado, el análisis de la eficiencia energética no solo se debe basar en medidas en cabecera de la instalación. Si, por ejemplo, queremos realizar una mejora en el sistema de iluminación introduciendo sistemas de bajo consumo tipo LED, deberemos realizar medidas en el cuadro correspondiente antes y después de la mejora para de esta forma verificar los ahorros energéticos desde el primer momento. Igualmente, si se han detectado problemas por un coseno de phi bajo, la medida en la batería de condensadores es fundamental para revisar el correcto funcionamiento de la misma. De esta forma, podemos realizar medidas en diferentes puntos de la instalación, lo cual nos va a permitir crear el mapa de consumos de la instalación, gracias al cual podremos priorizar las acciones de mejora. Gracias a un analizador de calidad eléctrica y energía, podremos registrar
a lo largo del tiempo, por ejemplo durante una semana, todos los parámetros de forma simultánea necesarios para realizar un análisis de la eficiencia energética. Por ejemplo, tensiones, corrientes, frecuencia, potencias activa, reactivo y aparente, coseno de phi y factor de potencia, energía activa, reactiva y aparente, armónicos de tensión y corriente hasta el número 50, desequilibrios de tensión y corriente. Y además podremos realizar un análisis de la calidad eléctrica detectando huecos, sobretensiones, interrupciones, etc. A la hora de elegir un analizador de calidad eléctrica y energía, se recomienda prestar atención a su facilidad de conexión. Por ejemplo, que además de alimentarse a través de una toma de RC estándar, como aparece en la imagen superior derecha, que se puede alimentar directamente de los cables de medida de tensión, tanto a 230 voltios como a 400 voltios. Esto facilita que el equipo se pueda instalar en un lugar donde no haya una toma de corriente estándar. Otro aspecto a tener en cuenta es que las ondas de corriente sean inteligentes, de forma que cuando se conectan al analizador, éste las detecte y sepa de forma automática el modelo de sonda utilizado y sus rangos de medida. De esta forma se evitarán muchos errores de configuración. Igualmente, es también importante que el analizador disponga de sistemas inteligentes que detecten la correcta instalación de las sondas de tensión y corriente en el cuadro eléctrico y que sea capaz de corregir dichos errores de forma automática sin tener que ir al cuadro eléctrico y cambiar los cables y sondas, lo cual nuevamente evita el cometer errores de medida y mejora la seguridad al no tener que volver a abrir el cuadro eléctrico. En estas diapositivas podemos ver varios ejemplos de la información que proporcionan estos analizadores de calidad eléctrica y energía. En este caso, el display del analizador muestra un resumen de la calidad eléctrica de la instalación de acuerdo a la norma EN 50160. En esta otra imagen podemos ver datos de la energía total consumida, el nivel de los armónicos y el número de interrupciones, sobretensiones y huecos detectados. La severidad de estos eventos, las formas de onda de tensión y corriente, o incluso datos más avanzados como las medidas de potencias activas, reactivas, pero además las potencias armónicas y de desequilibrio, así como las pérdidas que sus corrientes asociadas provocan en los cables de distribución y sus costes asociados tanto a la hora como el totalizado anual. Igualmente, Fluke dispone de analizadores de calidad eléctrica, como el Fluke 438, que permite no solo medir la potencia eléctrica que consume un motor, sino también medir el par mecánico, las revoluciones por minuto y la potencia mecánica sin tener que utilizar sensores de par externos, solamente conectando las ondas de tensión y corriente estándar. Gracias a estos datos, el analizador muestra la eficiencia de funcionamiento del motor en tiempo real, así como su estado de carga de acuerdo a las normas NEMA. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de seleccionar un analizador de calidad eléctrica y energía es su capacidad de conectividad. Por ejemplo, que permita generar una red Wi-Fi, el mismo, o que permita conectarse a una red Wi-Fi existente para de esta forma poder descargar los datos de forma remota. Igualmente es importante poder registrar simultáneamente no solamente parámetros eléctricos, sino también otros parámetros como temperatura, presión, estado de relés, etc. Es igualmente importante que el equipo cuente con un software que sea a la vez potente y fácil de utilizar, para de esta forma realizar el análisis de los datos y la creación de un informe con las recomendaciones de mejora. Por ejemplo, es fundamental poder seleccionar diferentes gráficas de parámetros y poder compararlas entre sí, para de esta forma detectar patrones de funcionamiento incorrectos. O visualizar datos de los armónicos a lo largo del tiempo, de forma que podamos identificar las cargas culpables de un nivel excesivo de distorsión armónica y poder diseñar los filtros contra armónicos adecuados.
Resumiendo, a la hora de seleccionar un analizador de calidad eléctrica y energía, se deberá tener en cuenta su facilidad de conexión, su flexibilidad a la hora de ser alimentado desde la red, su facilidad de configuración y manejo, que disponga de la certificación adecuada de acuerdo a las normativas internacionales y que disponga de un software potente y fácil de usar y que permita la transferencia de datos tanto de forma local como remota a través de una red Wi-Fi. Como vemos en esta diapositiva, Fluke dispone de una amplia oferta de analizadores de calidad eléctrica y energía, tanto para realizar auditorías de energía básicas como para la búsqueda y resolución avanzada de problemas de calidad eléctrica y eficiencia energética. Igualmente, cabe destacar nuevamente la capacidad de conectividad de los instrumentos Fluke, la mayoría de los cuales disponen de conectividad inalámbrica para transmitir las medidas a un teléfono móvil en el cual podemos instalar la aplicación gratuita Fluke Connect que nos permitirá almacenar los datos en la nube y compartirlos automáticamente con nuestro equipo de trabajo. De esta forma, gracias a Fluke Connect, podremos disponer de un sistema gratuito de gestión de medidas, asociarlas a máquinas o instalaciones, crear rutas de inspección, órdenes de trabajo, comparar medidas y realizar informes. A lo largo de esta presentación les he mostrado el uso de cámaras termográficas y analizadores de energía y calidad eléctrica para mejorar la eficiencia energética. Sin embargo, Fluke dispone de muchos otros instrumentos de medida que pueden ayudar en esta labor. Por ejemplo, analizadores de vibraciones, analizadores de calidad del aire, lusómetros, detectores de fugas de aire a presión, calibradores, etcétera, etcétera. No sería justo terminar esta presentación sin mencionar la importancia de un mantenimiento adecuado en relación a la mejora de la eficiencia energética. Como vemos en este gráfico, el tiempo que se tarda en mantener o reparar una máquina antes de que falle no solamente impacta en el coste de la reparación, la gráfica roja, sino también afecta de forma incluso más importante al consumo energético de la máquina, gráfica azul. De esta forma, se evidencia que un mantenimiento proactivo y predictivo ayuda a la mejora de la eficiencia energética. Sirva este ejemplo para evidenciar esta situación en la cual se detecta un problema de calentamiento excesivo en una máquina con una cámara termográfica y con un analizador de vibraciones se concluye que es debido a un problema de alineamiento de ejes, el cual se resuelve utilizando el alineador de ejes láser de Fluke. Se realizan medidas de consumo tanto antes como después de la reparación, detectándose una reducción del consumo en un 3%, lo cual significa un ahorro de unos 8.000 euros al año, a la vez que se evita emitir a la atmósfera unas 30 toneladas de CO2. Sin duda, el mantenimiento proactivo y predictivo es una oportunidad para la mejora de la eficiencia energética. En esta otra diapositiva podemos ver un resumen de instrumentos Fluke que se pueden utilizar en la industria farmacéutica, desde calibradores documentadores, calibradores específicos para temperatura, presión, lazo, etc., pinzas para medida de lazos de control, calibradores de presión automáticos, analizadores de calidad eléctrica y energía, cámaras termográficas, analizadores de calidad del aire y de partículas, etcétera, etcétera. A lo largo de esta presentación hemos visto diferentes ejemplos del uso de instrumentos Fluke para la mejora de la eficiencia energética. Las áreas de trabajo son muy amplias, pero los beneficios también. El primer paso es estar convencido de las ventajas de la eficiencia energética. El siguiente, medir y cuantificar dichas oportunidades de ahorro. Muchas gracias por ver esta presentación. No duden en contactarme al correo que aparece en la esquina inferior izquierda para cualquier consulta que deseen realizar sobre instrumentación. Un saludo y hasta la próxima.